Hablemos de lo que pasa en Miraflores nuevamente, porque hablamos de la respuesta que le dio la corporación CDA al organizador de esta travesía turística. Lo decíamos, un oficio que se habría radicado el día 8 de junio para un evento que estaba previsto el 9 y 11 de junio, es decir, solamente el día anterior estaban pidiendo pues la respuesta o el aval de la corporación ambiental. ¿Qué pasó con esta decisión? ¿Qué pasa y qué va a pasar ahora que se conoce la denuncia y sobre todo que se los saltaron videos y las imágenes, que se saltaron, sobre todo esta medida cautelar que existe sobre ese corredor Calamar Miraflores? Pues esas son algunas de las preguntas que les vamos a plantear a nuestros invitados. A esta hora, quienes nos acompañan aquí en estudio, vamos a saludar a la directora general de la corporación CDA, Elizabeth Barbudo. Muy buenos días, directora, bienvenida a Marandúa. Laura, buenos días Ingrid, un cordial saludo a todo el equipo de Marandúa Estéreo y a los que nos oyen pues a esta hora de la mañana. También está el director seccional aquí en Guaviare de la corporación, Orlando Castro. Muy buenos días, Orlando. Laura y oyentes, a ustedes muchas gracias por la invitación y aquí atentos. Bueno, pues hablemos un poco de este contexto y de cómo ustedes se enteraron de este evento, de esta travesía. ¿Con cuántos días de anticipación conocieron ustedes esta iniciativa? Bueno, Laura, esto es una información que nos llega también por quejas de algunos ciudadanos, donde empiezan a generar ese boom de la imagen y o de la publicidad que se estaba haciendo con respecto a la vía. Ahí mismo pues iniciamos con lo pertinente para poder pues identificar quién eran los organizadores y también reuniones con la fuerza pública. En este caso pues se hizo una reunión con la Policía Nacional, se hizo algunas indagaciones para poder saber quiénes eran los organizadores de esta travesía. Perdón. Sin embargo, de acuerdo a las actuaciones que tiene la corporación con anterioridad desde la resolución 119 del 2017 y pues teniendo en cuenta también la medida cautelar del juez, pues se hizo un pronunciamiento de parte de la corporación en esa reunión con la misma fuerza pública, donde se podía identificar claramente que era una actividad que no era permitida y teniendo en cuenta también que iban a hacer tránsito por una zona de reserva forestal del orden nacional, pues se necesitaba el pronunciamiento del Ministerio de Ambiente. Hoy la comunidad está molesta porque esa vía obviamente quedó muy afectada, intransitable, lo dicen ellos en su palabra, pero esto además es que la vía tiene una medida cautelar. Hablemos de esas medidas que tiene, esas restricciones que tienen esas vías, ese desplazamiento desde San José hasta Miraflores mismo, porque es que esto no es nada nuevo para la región y sin embargo uno dice, bueno, pero ¿cómo llegaron hasta allí? Bueno, de hecho, los mismos organizadores son conscientes de la medida cautelar que existe. Es una medida cautelar que, como usted muy bien lo manifiesta, lo dio un juez, incluso un juez de aquí de San José del Guaviare, donde tiene unas restricciones esta vía para su tránsito. Sin embargo, de acuerdo a algunas actuaciones y algunos pronunciamientos del mismo juez sobre el año 2020, cuando estábamos en pandemia, sí, se suavizó esa medida de cierta manera, donde se permitió el acceso o el uso de esta vía para algunos vehículos en temas ya más de emergencia, en temas de abastecimiento, temas de víveres. Se suavizó esta medida que, como lo manifiesto, es del juez de la República, un juez de aquí de San José del Guaviare. Sin embargo, en el 2017 hay una actuación de la corporación donde hay una inhabilitación de estas vías. ¿Por qué? Pues por los mismos impactos ambientales que se han generado en el tiempo de la deforestación. En esa época, claro, cuando la deforestación aumentó de una manera, que todavía aún siguen estas cifras de deforestación, sí, en esta zona, no mejoran. Aparte de esto, pues hay esta vía de cierta forma es una vía que no ha sido formalizada, entonces hay una serie de actuaciones allí que hacen que esta vía tenga precisamente pues tiene unos criterios, unas restricciones ambientales altas, por lo cual no es permitido pues ese tránsito. Sin embargo, pues hablando ya de la medida, hay algunas restricciones y algunas pues como se dice, excepciones a esta medida cautelar, que fue como lo manifestamos, el tema de víveres, el tema del tránsito de vehículos 4x4, pero
con capacidad para 4 personas no más, y obviamente no en esas cantidades de vehículos que pues puedan generar un impacto mayor. Estas reuniones que ustedes tuvieron con la comunidad o con los que estaban denunciando o alertando ese evento, ¿en qué quedaron? Es decir, dijeron ustedes con la policía, bueno, va a pasar esto, sigue en pie, llamaron a los organizadores, les dijeron no pueden hacerlo. ¿En qué actuaciones tuvieron allí? Finalmente, Laura, llega la solicitud por parte del organizador, donde sale el pronunciamiento de la corporación, que es un oficio, como ustedes muy bien lo conocen, que fue una respuesta pues inmediata, teniendo en cuenta que ya fue sobre la marcha, y donde se mencionan las restricciones que tiene la vía, donde finalmente se les dice que hay también una medida cautelar, y por ser una zona de reserva forestal del orden nacional, se debe esperar el pronunciamiento del Ministerio o informarle al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que ellos se pronuncien y den o no la viabilidad. Pero también tengamos en cuenta que la 1274, que es la resolución que tiene unas actividades permitidas en zonas de reserva forestal, pues en ningún momento dice que este tipo de actividades sean permitidas. Se ha especulado de cuántos realmente carros entraron allí. Unos dicen de 40, otros 60, otros 80. Dentro de lo que ellos le pidieron a ustedes, ¿decían cuántos carros iban a entrar? ¿Hablaban de pronto de tales buggies, ¿cuáles eran las características camionetas que estaban diciendo de este evento? No, realmente es información que se desconoce. Sería importante precisar esa información con las autoridades de policía que de una u otra manera pues regulan el tránsito en el municipio, que son los que pueden tener esa cifra. Porque acá entraron precisamente en Camabajas y se generó también desorden precisamente porque estaban de noche parqueando en diferentes sitios, por ejemplo la vía al retorno, que fue una de las más afectadas, a mediodía, en la tarde y en la noche, que también contrastó con el tema de que cerraron las calles y no sabíamos por qué las habían cerrado. Entonces, por eso lo pregunto, porque de una u otra manera ellos llegaron acá en Camabajas, acá bajaron los vehículos y desde acá se desplazaron hasta Miraflores. De hecho, estaban en reunión, Ingrid, lo decíamos, estábamos nosotros en cubrimiento en el municipio del Retorno con la ministra de Ambiente, cuando pasó la caravana. Pasaron unos. Bueno, no se sabe si pasaron todos. Allí en ese momento no se podía tomar algún tipo de acción, o sea, la actuación, digamos, de ustedes como autoridad ambiental, con la policía ambiental, no permitía limitar al menos el ingreso de esos vehículos. ¿Cómo se pudo haber, no sé, actuado en ese sentido? Bueno, ahí son temas que de pronto se salen un poco de la posibilidad de ir a frenar este ejercicio. Como lo manifesté hace un momento, tenían conocimiento pleno de lo que podía suceder, sí. Ya estaban informados, sin embargo, contra toda restricción la desarrollaron, entonces aquí ya pues vienen las actuaciones administrativas del caso. Hablemos de esas sanciones. ¿Qué va a pasar entonces con esas personas, organizadores? ¿Cómo van realmente a sentir el haberse saltado esa advertencia? Bueno, sí, Laura. Aquí, de acuerdo a todo el contexto que nos da el ingeniero Orlando, aquí es claro que tanto los organizadores como los participantes sabían de las medidas restrictivas de esta vía, sabían de la medida cautelar y sabían también de las resoluciones que en su momento profirió la Corporación CDA, la resolución 042 del 2017 y la resolución 119 del mismo año. Entonces, aquí actuaron con conocimiento de las medidas. En ese sentido, pues nosotros vamos a entrar a aperturar pues los procesos administrativos a que haya lugar, e iniciaremos un proceso de investigación, un proceso sancionatorio. Vamos a ver dónde deriva, pero es claro que las imágenes son muy disidentes, el oficio que nos llegaron, el oficio que nosotros les enviamos respondiendo pues su petición, y también es claro que esto ya está en conocimiento de todas las autoridades, y nosotros como autoridad ambiental vamos a iniciar pues los procesos
administrativas. Esas sanciones que puedan llegar a tener lugar son sanciones económicas, son sanciones a la persona como tal, son sanciones, bueno, seguramente si van a compulsar copia de la fiscalía ya tendrá otra parte y otra decisión, pero ustedes como autoridad, ¿cuál sería ese tipo de sanción? Bueno, respetando el debido proceso, nosotros no nos podemos adelantar a de pronto desde ahora decir va a ser esta sanción y van a ser estos los responsables. No, tenemos que ser respetuosos del debido proceso. Pero pueden ser sanciones tipo económica, ¿qué otra, o sea, qué otro tipo de sanciones? Porque este evento, digamos que fue, a pesar de que ustedes dijeron no y de que lo advirtieron, siguieron, digamos, saltándose las autoridades acá en el departamento. Entonces, debe ser algo ejemplar. Sí, de hecho, no solo por la infracción ambiental que de hecho estamos preparando el concepto técnico bien sustentado para soportar todo el tema ambiental. También hay una infracción a las medidas cautelares, pero más allá de esto que de por sí ya es condenable desde cualquier punto de vista, yo pienso que acá hay una falta de empatía y también de solidaridad de nosotros mismos para con las personas que viven en esa zona, ¿sí? Y yo entendería, y no entiendo, de pronto es un poco más pasable, por decirlo de alguna manera, que uno dice, las personas que vienen de otro departamento, de otra región, vienen acá a pasar un rato chévere, un rato de esparcimiento, y no conocen las realidades de nuestra zona, pero nosotros que somos de acá, las personas que hemos luchado en este territorio y que hemos hecho patria, tenemos que ser empáticos con las personas que viven allá. Yo no me imagino pasando una ambulancia, una carga hacia el departamento de Vaupés, porque todos sabemos que gran parte de la carga pasa por ahí, por esa zona, la carga que va para Mitú y para las zonas, varias zonas del departamento de Vaupés pasa por ahí, los que viven en Miraflores. Entonces no me imagino cómo están haciendo ahorita para sortear este tema. Ustedes vieron las imágenes, por ahí no pasa sino esos carros de niños ricos. La misma señora que nos denunció acá en Marandúa decía, pasamos de que veníamos de allá y fueron 6 horas, pero de aquí para allá, después de todos los ricachones que pasaron, decía, fueron 19 horas. 19 horas. Y decimos ricachones, bueno, dicen ricachones porque es que son vehículos que, un vehículo de estos tipo Canam, que son los que se ven en las imágenes, no deja de costar al menos 120 millones de pesos. Es más barato, Laura. Es más económico. Hay unos de 450 millones, sí, y se vieron ahí, precisamente en los videos se ven. Entonces, por eso llama la atención. Me pregunta por aquí un oyente que nos escribe en la transmisión en vivo y dice, ¿qué pasó con la policía ambiental? Brillan por su ausencia. ¿Por qué no le hicieron seguimiento? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo seguimiento? Laura, yo creo que lo que sigue a continuación es precisamente el resultado de ese seguimiento que se está haciendo. Si bien es cierto que de parte nuestra no era nuestra competencia pararnos allá al frente y evitar que esta caravana siguiera. Eso es ¿Pero evidente, la policía sí pudo haberlo hecho? Yo creo que, bueno, aquí ya le compete al mismo coronel a responder eso, pero yo creo que tampoco. O sea, no había cómo poder detener esa actividad. Sin embargo, ellos eran conscientes de lo que estaba pasando y pues ahí ya que asuman su responsabilidad. Pero aquí también hay un llamado importante, Laura, sí. Y es a todas las autoridades, a las alcaldías, alcaldes y al mismo gobernador, para que este tipo de actividades no se vuelvan a presentar. Ahora bien, el tema del turismo necesita urgente que se reglamente, porque esto es el resultado de un turismo que está desorganizado. Aquí este tipo de actividades no pueden. Ahora, yo lo escuchaba en una denuncia también que hizo un ciudadano. Bueno, si les gusta este tipo de actividades, pues primero infórmense en cómo es el estado legal del territorio, en dónde se podría hacer este tipo de actividades, pero estoy seguro que no hay ningún alcalde que dé autorización para que le dañen las vías. Entonces aquí es donde debemos de empezar a tener conciencia que este tipo de actividades no se vuelvan a presentar más allá de alguna sanción administrativa, alguna sanción económica,
porque pues esto también tiene otras consecuencias. Claro, la misma ministra lo ha dicho. y lo digo es porque este tipo de eventos son como muy repetidos, ¿no? O sea, es decir, anualmente se tienen este tipo de travesías, pero nunca se había visto que llegaran hasta Miraflores, ¿no? No, sí, Laura, sí, ya sí iban lo hasta habían allá. hecho, pero en invierno no, lo habían hecho en verano. En verano. Bueno, pero aquí es donde digo yo, bueno, estos límites y estas normas y estas medidas cautelares tienen que hacerse respetar, porque entonces no hay una coherencia en lo que dice la ministra de Ambiente cada vez que viene y dice, bueno, es que vamos a cuidar el ambiente, necesitamos que, porque vuelve un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con esos territorios que además están alejados, que ahorita con el contexto pues de conflicto que tenemos y la presencia de grupos ilegales se vuelven inaccesibles, ¿no? Porque entonces, ¿qué autoridades realmente pueden llegar hasta allá en la práctica? Y entonces decimos, bueno, si no hay unas sanciones ejemplares, van a seguir pasando. Entonces el otro año estaremos hablando otra vez de lo mismo, ¿no? Entonces por eso es la importancia de ver resultados y seguimiento. Señora. Aquí vienen dos temas que tenemos que abordar de manera urgente. Primero, el inicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar, y nosotros vamos a empezar como corporación ambiental en ese trabajo. Vamos a pasar un informe al juez de nuestras actuaciones y de pues todo el contexto que enmarca esta actividad, estas actividades que se hicieron. Se irá a pasar a la fiscal del caso, la fiscal Madeleine de Bucaramanga, se pasará también al Ministerio de Ambiente, a la policía y a todas las instituciones que mencionamos en nuestras resoluciones que coadyuvan al cumplimiento de las restricciones allí impuestas. Ahí es claro que necesitamos colocar un precedente para los que organizaron y los que participaron en esta actividad, colocando unas sanciones ejemplares, pero tenemos que unir esfuerzos para que esto no se vuelva a repetir. Lo decía el ingeniero Orlando, era muy difícil pararnos en ese momento cuando iban pasando estos vehículos, pararnos y impedir la actividad ya cuando se estaba desarrollando, pero lo que sí podemos hacer es sentar un precedente bien fuerte y tomar las medidas del caso con todas las entidades competentes para que eso no se vuelva a presentar. Ahora, hay un tema también importante y lo decía Orlando, la cadena turística, es decir, aquí también vale la pena que ustedes se articulen, digamos, como autoridad ambiental y esos límites, seguramente lo han hecho, ¿no?, en algunas instancias y con el plan departamental de turismo, pero estamos, digamos que en este momento es la oportunidad de que no se salga de control este tipo de situaciones. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, yo creo que aquí es claro que cada municipio responsable del turismo en su territorio, es importante pues reunirnos, poder tomar cartas en el asunto. De una u otra manera estoy casi seguro también que las mismas agencias y las mismas personas que han estado dedicadas al turismo rechazan contundentemente este tipo de actividades. No quiere decir que un turismo de aventura en el departamento no se pueda realizar. Sí se puede realizar, pero pues bueno, con todas las medidas del caso y en las áreas donde se pueda, porque también hay denuncias de que se está haciendo ese tipo de turismo en la Serranía de la Lindosa, cuando vemos que es un área protegida, también es una zona de reserva forestal protectora del orden nacional y que de una u otra manera también están teniendo algunos impactos negativos en el ecosistema al realizar ese tipo de actividades. Entonces aquí es un llamado a los municipios, a los alcaldes, para que junto con la autoridad ambiental, junto con Policía de Turismo y la Policía Ambiental, podamos tener más control en este tipo de actividades. Claro, porque aquí lo decía Orlando, la policía juega un papel muy importante y es, si yo pido un permiso, no me lo dan, y aún así voy a hacer la actividad, ¿a quién le corresponde no permitirla? Esa es la pregunta que queda sobre la mesa. Si se pide un permiso, no se obtiene, ¿a quién le corresponde evitar ese tipo de infracción? ¿Cuál autoridad es? ¿Cuál es la autoridad? En este caso entiendo que sería la policía ambiental, y bueno, eso lo vamos a preguntar justamente al coronel Obando, que ayer hablábamos con él sobre esto justamente, porque los vehículos llegaron al municipio, entraron aquí por algún lugar al departamento. ¿Estaban ellos advertidos de eso? Seguramente conocieron de esta situación, sí lo conocían, no lo conocían.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese seguimiento allí? Porque entonces los oyentes aquí tienen razón. ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué pasó con las autoridades? ¿Dónde están esos controles, señora Ingrid? Yo quería hablar, a simple vista se ve el daño que se hizo a la carretera. Ustedes que han sido esas autoridades ambientales, ¿cuánto creen que puede ser para volver a restaurarla o por lo menos volver a quedar en una vía transitable para las personas de allá? Porque como lo decían las personas, en 2 días ellos vinieron, hicieron el desastre, y nosotros que duramos todo el tiempo acá, definitivamente no sabemos. Ese es el peor de las situaciones. Porque, pues, empezando que pues esa vía de por sí ya tiene un impacto desde hace muchos años. Sí. No restaurar esa vía significa inhabilitarla al 100% para que por restauración maquinaria no puede llegar, propia, puede llegar ningún tipo de arreglo a esta vía de manera oficial. Sí, y pues finalmente desde la rehabilitación pasiva, que ella misma se pueda regenerar, es lo único. Pero en este caso pues es una vía que aún, aunque tenga esa medida cautelar, la están usando, está transitada, sino que pues como le dije en un momento, esas medidas son las excepciones que permite ese fallo del juez, pero ahí volvemos al tema, es que están en la peor de las situaciones porque nadie les va a arreglar la carretera, o sea, la dañaron, dañada se va a quedar, a menos a que llegue el ingeniero, como le decimos aquí, el ingeniero Verano, ya saben ustedes aquí el ingeniero Verano, y ese ingeniero Verano entonces va a encargarse de que la vía vuelva a estar un poco transitable, pero el resto es que el daño también es por eso la molestia de la comunidad, realmente. Yo creo que aquí más que el tema de sanción como tal a estas personas, a los organizadores, a los que vinieron a participar, aquí es la afectación que le hicieron a la comunidad del municipio de Miraflores. Esa es la conclusión de todo esto. Ustedes van a llegar hasta allí, van a ir a terreno, van a mirar de pronto, a tomar imágenes, a tomar de pronto algunos conceptos que puedan ustedes para poder sancionar, o se van a unir con otras entidades, van a ir solos, ¿cómo lo van a hacer? Nosotros ya hemos adelantado con el equipo técnico, ya se hizo la visita a campo, se han analizado las imágenes satelitales y ya hay un equipo organizando, ya haciendo el análisis técnico, el concepto técnico que servirá de soporte para todo el proceso sancionatorio que se nos viene, además pues del análisis jurídico que ya lo hicieron los abogados. Esperamos pues en el transcurso de la semana, vamos a tardar reiniciando la otra semana, estar firmando los autos de inicio de los procesos. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cómo avanza sobre todo estas investigaciones a los organizadores de este evento y esas decisiones que son claves para que tengan sobre todo claro, se marquen esas líneas rojas sobre lo que se debe y no se debe hacer acá en materia turística. Sí, la verdad, eso es clave, eso es importante que desde la cadena de valor del turismo también tomemos cartas en el asunto para poder evitar que nos vuelva a suceder una actividad de estas que pues de una u otra manera no contó con ningún aval. Ellos no nos solicitaron a la corporación ningún aval, eso también hacerle la aclaración a los oyentes. Lo que presentaron fue como una actividad de lo que iban a desarrollar allí. No, nosotros de ninguna manera pues nos pero no era permiso, sí era permiso. Finalmente era como informando que iban a pasar por esta vía y asimismo se les hizo la contestación a ellos de que no era posible sin un pronunciamiento del ministerio. Bueno, pues ahí está esa respuesta entonces que da hoy la corporación CDA de esta denuncia que esperemos pues realmente tenga unos resultados sobre todo ejemplarizantes para lo que no se debe, para saber lo que no se debe hacer en nuestro departamento del Guaviare. Directora Elizabeth Barbudo, gracias por estar con nosotros y también al director seccional Orlando Castro. Gracias a ustedes por el espacio, siempre es bueno estos espacios para llegarle a la comunidad y pues qué mejor que la visita obligada por Maranduda cada vez que venga. Muchas gracias. Bueno, gracias.